Saludos y bienvenido a mi canal, yo soy el profe Marciano. Hoy vamos a aprender una habilidad fundamental en estadística, cómo construir una distribución de frecuencia para variables cuantitativas. Si alguna vez te has sentido abrumado por un montón de datos desordenados y no sabe por dónde empezar, este video es para ti. Te guiaré paso a paso para que puedas organizar y visualizar tus datos de forma clara. ¿Por qué organizar los datos? Bueno, imagina que tiene una hoja llena de números, por ejemplo, las edades de 60 personas. Simplemente mirar esa lista es abrumador. Necesitamos orden. Ahí es donde entra la distribución de frecuencia, que es una herramienta fundamental que nos permite agrupar y resumir esos datos en clases o intervalos, mostrándonos cuántas veces se repite cada valor o cuántos valores caen dentro de un cierto rango. Esto no solo facilita la comprensión, sino que también es el primer paso para visualizar nuestros datos en un histograma. Aquí vemos entonces una distribución de frecuencia donde la distribución de frecuencia tiene cierto rango y nos da también la cantidad de valores que caen dentro de cada rango. Una distribución de frecuencia para datos cuantitativos tiene varios componentes esenciales. Tendremos nuestras clases o intervalos, que son los rangos donde agrupamos los datos. Cada clase o intervalo tendrá un límite inferior y un límite superior. También está la amplitud, que la amplitud es la diferencia entre los límites. Otra componente es la marca de clase, que la marca de clase es el punto medio de cada intervalo. Se consigue sumando los límites y dividiéndolo entre 2. También está la frecuencia absoluta, que es el conteo de cuántos valores caben dentro de cada intervalo. La frecuencia absoluta acumulada, que nos dice cuántos valores hay por encima o por debajo de cada intervalo. La frecuencia relativa, que como ya sabemos es una proporción, y también la frecuencia relativa acumulada, que nos da un acumulado de las proporciones que hay por encima o por debajo de cada intervalo. Para entender esto a fondo, vamos a trabajar con un ejemplo real. Imaginen que soy un profesor y he registrado el tiempo en minutos que 30 de mis estudiantes tardaron en completar un examen de estadística. Aquí tienen los datos y como pueden ver, los datos en crudo no nos dicen mucho. Por lo tanto, vamos a ordenarlo en una tabla o distribución de frecuencia. El primer paso que vamos a hacer es ordenar los datos y determinar el rango. Ordenamos los datos de menor a mayor y luego determinamos el rango sabiendo que el rango es igual al dato mayor menos el dato menor. El dato mayor, como ya lo hemos visto, es 82 y el dato menor es 45. Si restamos 82 menos 45, el resultado es 37. El rango es 37. El segundo paso es decidir cuántas clases o intervalos vamos a tener. No hay una regla estricta, pero una de las más utilizadas es la regla de Stuggen. Esta fórmula nos da una estimación del número adecuado de clase. Esta fórmula nos dice que el número de clases será igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de base 10 de n, siendo n el número total de datos que vamos a organizar. Entonces, el número de clases será igual a 1 más 3.322
por el logaritmo de base 10 de 30, porque 30 es el número total de datos que queremos organizar. Seguimos, el número de clase es igual a 1 más 3.322. El logaritmo de base 10 de 30 es 1.477121. Entonces, aquí tenemos 1,477121. Todo va a depender de la regla que utilizan en tu país para separar los decimales. El número de clase será igual a 1 más 3.322 por 1.477121 es igual a 4.907. Si sumamos 1 más 4.907, eso es igual a 5.907. Pero el número estimado de clase debe ser entero. Por lo tanto, redondeamos al siguiente entero. El siguiente entero, en este caso, es 6. El tercer paso es calcular la amplitud o anchura de cada clase. Esto nos dirá qué tan grandes serán nuestros intervalos. Se calcula dividiendo el rango entre el número de clase. En este caso, entonces, el rango ya lo calculamos al principio, sabemos que es 37 y el número de clase que es 6. Si dividimos 37 entre 6, eso es igual a 6.166. Pero también es recomendable que la amplitud sea un número entero. Por lo tanto, redondeamos al entero siguiente. La amplitud será igual a 7. Ya con los datos calculados anteriormente, podemos comenzar a construir nuestra distribución de frecuencia. Lo primero que vamos a construir son los intervalos. El primer intervalo será de 45 a menos de 52. De 45 a menos de 52 porque iniciamos con el dato menor del conjunto de datos que queremos ordenar. Si a 45 le sumamos 7, que es la amplitud que calculamos, eso es igual a 52. El primer intervalo va de 45 a menos de 52. Terminamos en 52, el siguiente intervalo inicia en 52. Le sumamos 7, sería entonces 59. Si a 59 le sumo 7, 66. Si a 66 le sumo 7, 73. Si a 73 le sumo 7, 80. Si a 80 le sumo 7, 87. Lo siguiente es la marca de clase. Y la marca de clase se calcula sumando los límites de cada clase y los resultados dividirlo entre 2. 45 más 52 entre 2, eso será igual a 48.5. 52 más 59 y el resultado dividido entre 2, eso es igual a 55.5. 59 más 66 y el resultado dividido entre 2, 62.5. 66 más 73 y el resultado dividido entre 2, 69.5. 73 más 80 y el resultado dividido entre 2, 76.5. 80 más 87, el resultado dividido entre 2, eso es igual a 83.5. Lo siguiente es la frecuencia absoluta, recordando que la frecuencia absoluta es contar la cantidad de valores que caben dentro de cada intervalo. Entonces, vemos aquí los datos ordenados, vamos a contar cuántos valores hay entre 45 y menos de 52. Vemos que son 3. De 52 a menos de 59, que son 6.
De 59 a menos de 66, que son 6 también. De 66 a menos de 73 son 7. De 73 a menos de 80 son 5. De 80 a menos de 87 son 3. La sumatoria de todas las frecuencias absolutas debe ser igual al número total de datos, que son 30. Lo siguiente es calcular la frecuencia absoluta acumulada, recordando que la frecuencia absoluta será igual a la suma de cada frecuencia absoluta con su anterior. Como la primera frecuencia absoluta no tiene una anterior, se pasa igual. Si sumamos 6 más 3, eso es igual a 9. 6 más 9 igual a 15. 7 más 15 igual a 22. 5 más 22 igual a 27. 3 más 27 igual a 30. Estos dos valores deben coincidir. Lo siguiente es calcular la frecuencia relativa, recordando que la frecuencia relativa es una proporción que se consigue dividiendo cada frecuencia absoluta entre el total de datos, o sea, 3 dividido entre 30, que es 0.10. 6 dividido entre 30, que es 0.20. 6 dividido entre 30, que es 0.20. 7 dividido entre 30, que es 0.23. 5 dividido entre 30, que es 0.17. 3 dividido entre 30, que es 0.10. La sumatoria de todas las frecuencias relativas debe ser igual a 1. Lo siguiente es calcular la frecuencia relativa acumulada, que es ir sumando cada frecuencia relativa con su anterior. Como la primera no tiene una anterior, la paso igual. 0.20 más 0.10, 0.30. 0.20 más 0.30, 0.50. 0.23 más 0.50, 0.73. 0.17 más 0.73, 0.90. 0.10 más 0.90 igual a 1. Así se construye una distribución de frecuencia. Podemos notar que los datos desordenados o en bruto, ya organizados en una distribución de frecuencia, nos dan más claridad para el análisis de los mismos. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Espero que le haya sido de gran ayuda. Si le gustó, regálame un buen like. Suscríbete a mi canal para no perderte los próximos videos. Y no duden en dejar tus preguntas en la sección de comentarios. Nos vemos en el siguiente video.